conversatorios acerca de NPG sobre la Ley General de Contrataciones Públicas, esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas. El día de hoy estoy acompañada por Guillermo Alarcón, socio de NPG Abogados y líder en gestión de contratos NEC, y también me acompaña Rafael Montoya, gerente general de AIT Capital, que es nuestro invitado especial. Quien les habla, Fiorella Reyes, líder de gestión de conocimiento en NPG Abogados. El día de hoy estamos reunidos para hablar sobre qué considerar cuando voy a convocar a una licitación o presentarme en ella, ¿no? Y como temas a tener en cuenta, o temas de los que vamos a tratar el día de hoy, es sobre la estrategia de contratación, la identificación de riesgos. También vamos a hablar sobre aspectos referidos al financiamiento de obra que está dentro del marco de los cambios que nos trae esta nueva ley. Como a manera de introducción, y hablando de los cambios que están y que se presentan en esta nueva Ley General de Contrataciones, el día de ayer conversábamos con Guillermo con respecto a qué es lo que está detrás o qué es lo que viene detrás de estos cambios que vienen con la nueva ley, con el reglamento de contrataciones. Y sin perjuicio de las razones que pueden ser muchas y variadas, a la conclusión que llegaba y con la que quería abrir este conversatorio es que esta nueva ley lo que entiendo que busca es que podamos contratar de una manera mejor a la que estamos contratando en este momento. Y en ese sentido, estas nuevas disposiciones no nos van a garantizar el resultado exitoso de todos los proyectos o no nos van a garantizar un proyecto sin problemas, pero lo que nos están dando son herramientas para poder contratar mejor y para poder ejecutar mejor mis obras. Entonces, en el marco de estas herramientas, como siempre compartimos en el estudio esta idea, es que con una herramienta nosotros podemos hacer algo productivo, algo que nos sirva, algo que pueda ser perdurable en el tiempo, pero también podemos lastimarnos con una herramienta si no las utilizamos adecuadamente. Entonces, con esa reflexión que la tomo de Jaime, que es siempre quien nos da ese ejemplo con respecto al uso de una herramienta, quiero comenzar, Guillermo, contigo. Coméntanos, en el marco de las herramientas que tenemos en esta nueva ley general, cómo es que funcionan la etapa de actuaciones preparatorias y cómo es que finalmente llegamos a esto que se denomina como la estrategia de contratación. Claro que sí, Fiorella. Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente. Efectivamente, lo que decía Fiorella es interesante sobre las herramientas. Esta nueva ley nos trae prácticas internacionales y nacionales, las que se hacían bien ya, pero que no venían acompañadas en la norma anterior, ni las normas anteriores, ni las previas a ellas. Lo que estamos haciendo con esta nueva norma es integrar la mejor práctica internacional para que los ingenieros y funcionarios del Perú la apliquen. Y por eso resalto lo que decía Fiorella, porque es importante la capacitación de nuestros funcionarios, la capacitación de nuestros ingenieros en estas nuevas herramientas. Importante esta primera etapa de la contratación que se llama las actuaciones preparatorias, que como decía Fiorella, es una de las 3 etapas de la contratación pública, entre las que tenemos la selección de los contratistas y la etapa de ejecución. En esta etapa de actuaciones preparatorias vamos a dividirlas también en 3, Fiorella, y es lo que conversábamos ayer. Vamos a tener una primera etapa de la elaboración del requerimiento a cargo de la dependencia encargada de las contrataciones, y vamos a llamarlos también los compradores públicos. De hecho, la ley ahora les da esa denominación porque va a buscar una profesionalización del funcionario, de tal manera que sea él el encargado y capaz de decidir cuál es la mejor vía dentro del contrato y utilizando las herramientas a las que nos estamos refiriendo para ejecutar un proyecto que llegue a un resultado que sea el adecuado para satisfacer una necesidad primeramente planteada. Esa primera etapa luego se va a complementar con una etapa que se llama la interacción con el mercado, de la que vamos a hablar en un momento también. Y finalmente, esa primera etapa, que es el requerimiento que viene del funcionario, se alimenta de esta segunda etapa, que es la interacción con el mercado, se alimenta del mercado.
hay una consulta con los contratistas y dependiendo de la complejidad del proyecto, es documental o es incluso yendo al mercado haciendo preguntas, consultas. Y toda esa información va a servir para elaborar esta estrategia de contratación de la que vamos a hablar un poco más a detalle, pero que en síntesis es un análisis sobre las variables que influyen en la contratación pública y que el funcionario tiene que hacer un análisis profesional. Y como decía en nuestra primera versión de NPG, sobre un análisis científico sobre lo que motiva la contratación, lo que afecta a la contratación, los riesgos alrededor de la contratación, para decidir qué sistema de entrega, para decidir qué modalidad de pago, para decidir cómo es que debería ejecutarse un proyecto para alcanzar el resultado buscado. Entonces, Guillermo, tenemos que, para llegar a la estrategia de contratación, primero es importante definir el requerimiento. Exactamente. El requerimiento es lo principal en esta norma. El requerimiento requiere que el funcionario establezca el alcance del proyecto. Y por proyecto me voy a referir a la adquisición de bienes, servicios u obras. El requerimiento va a incluir, como les decía, el alcance, que es la especificación de lo que se quiere comprar. Somos ahora compradores públicos. ¿Qué quiero comprar? Si es un bien, tendré una especificación técnica. Si es un servicio, tendré un término de referencia. Si es una obra, dependiendo de si es una obra de la que tengo información o tengo un expediente técnico, voy a tener un expediente técnico. Y de lo contrario, si es una obra en la que requiero que el mercado, los contratistas sean los que brinden el diseño, tendré especificaciones de rendimiento. ¿Qué quiere decir? Cómo yo quiero que funcione mi obra. Y eso debe incluir además todo el ciclo de vida del bien, servicio u obra, lo cual es totalmente importante porque imagínense ustedes una obra que se ejecute correctamente, pero que luego los costos de operación o mantenimiento sean demasiado altos. Entonces, hoy el funcionario tiene la responsabilidad de evaluar el ciclo de vida del proyecto y no tanto pensar solo en el costo de la obra, sino el costo total del ciclo de vida. Considerando también los principios que están incorporados o están, mejor dicho, desarrollados en la ley, ¿no? También en esta ley, el valor por dinero, por ejemplo. Correcto. Es importante tener en cuenta que como parte de esta etapa, lo que se tiene que considerar es no irse por la opción más económica, sino aquella que sea más ventajosa para cumplir con la finalidad pública, sin que la prioridad sea el costo finalmente, ¿no? Entonces, Guillermo, ¿cuáles son las buenas prácticas que consideras que se están incorporando como parte de este proceso? De hecho, ya haber dividido las etapas en una generación del requerimiento profesional por parte del funcionario público y luego hacer una consulta al mercado, una consulta, una evaluación que si bien se hacía de manera práctica antes, hoy es una obligación el revisar documentalmente, el revisar licitaciones pasadas o concursos pasados para evaluar cuál es el mercado. Pero cuando hay obras avanzadas o de alta complejidad, lo que dice la norma y en la propuesta de reglamento es que se puede ir al mercado, se puede informar al mercado sobre lo que se quiere hacer para que el mercado retroalimente de información sobre cómo poder ejecutar correctamente la obra, sobre incluso el valor estimado de la obra, sobre si deberíamos ir por un sistema de entrega de proyecto o no. Es decir, si el mercado está preparado para que ese requerimiento pueda ser ejecutado conforme el funcionario lo pensó. Entonces, diríamos coloquialmente, aterriza el funcionario en la realidad, porque vamos a ver que estas herramientas de la ley nos hace utilizar la innovación, es decir, el funcionario va a ver todas las herramientas y va a decir, ahora voy a poder ejecutar proyectos de distintas maneras. Y es verdad, pero era como tú decías, que son herramientas que hay que saber utilizarlas, que hay que aterrizar y el mercado te ayuda a aterrizar justamente. Gracias, Guillermo. Y complementando el tema referido a la estrategia de contratación y requerimientos de lo que hemos estado conversando con Guillermo, Rafael, hablando específicamente de la opción del fideicomiso que nos trae también la ley, ¿en qué mejora esta opción para la ejecución de las obras? Fiorella, yo quisiera hacer una breve introducción porque esta nueva ley se comporta de una forma coherente con algo que nadie lo puede negar, la necesidad de financiamiento para ejecutar obras públicas.
Entonces, nos estamos olvidando que el Estado no nos está encargando la construcción de 30 kilómetros de carretera, de 5.000 metros cuadrados de una edificación que puede ser un colegio o un centro de salud. No, el Estado nos está dando la opción de administrar 50 millones de soles, 100 millones de soles, y ahí el chip cambia. La nueva ley es interesante cómo ha abordado las nuevas garantías financieras. Una de ellas es la herramienta del fideicomiso. Atendiendo a tu pregunta, el fideicomiso es una garantía que permite ingresar los flujos de los adelantos que otorga el Estado, que es el 30%, y que incluso ahora hay un 10% adicional, dentro de un contrato inembargable, inalienable, donde nadie se puede meter, pero la mayor virtud es que ese dinero va a estar dedicado única y exclusivamente a la obra. Yo empezaría respondiéndote así, o sea, es la herramienta idónea para que ese uso del dinero que todos los actores del ecosistema sabemos que no se ha venido utilizando correctamente, porque antes cuando justos pagan por pecadores, siempre digo yo, cuando los contratistas recibían el adelanto de dinero, no siempre lo destinaban a la ejecución de la obra. Ahora con el fideicomiso eso se recorta. Hablando del fideicomiso, que es una de las modificaciones importantes sobre garantías financieras, ¿qué otras modificaciones consideras también que son importantes resaltar en el marco de las garantías financieras, en el marco de esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas? Sí, una novedad importante es que ahora van a convivir conjuntamente diversas garantías. Por un lado, la retención del fiel cumplimiento, que como sabemos hace 4 años el Estado la viene otorgando en forma excepcional, ¿ok? Para el fiel cumplimiento. Segundo, el fideicomiso, que ahora es facultativo y solo para los adelantos, va a ser obligatorio y a solicitud del contratista, pero no solo para los adelantos, sino también para el fiel cumplimiento. En otras palabras, el fideicomiso va a poder utilizarse en el fiel cumplimiento y en los adelantos. Mantiene a las fianzas y a las pólizas de caución tanto para el fiel cumplimiento como para los adelantos, de tal forma que se puede dar una mixtura. Yo soy creativo y tomando las palabras de Guillermo, o sea, se le va a dar la oportunidad al funcionario y, ¿por qué no, al contratista de, por ejemplo, presentar una fianza de fiel cumplimiento y solicitar los adelantos con fideicomiso? Entonces, ahí está la gran novedad, se les da más herramientas al ecosistema de la inversión pública para que, según las características, el perfil, cuantía y complejidad de la obra, se utilice la mejor. Entonces, de lo que nos comentas, entendemos que pueden convivir distintos tipos de garantías en el marco de esta nueva ley. Así es. Y una novedad importante, ahora se ha creado un nuevo adelanto que le llaman el adelanto por avance de obra. Es decir, si la obra está más del 60% y hay equilibrio entre lo programado y lo ejecutado, el Estado va a premiar a ese contratista con un 10% adicional de adelanto, ¿ok? El cual también podrá ser merecedor con cualquiera de las garantías. En otras palabras, con una fianza, una póliza de caución o incluso un fideicomiso. Ok. Y una consulta, Rafael, en cuanto a los costos del fideicomiso, ¿cuál representaría el costo de tener un fideicomiso como garantía? Mira, ahí hay un tabú y hay información no idónea que está llegando al mercado. Partamos de lo siguiente, las fianzas y las pólizas de caución, la tasa, el costo es una tasa variable. ¿Por qué? Porque está sujeto a una prima anual que normalmente, en el caso de una fianza o póliza, parte desde 3% anual, pero se multiplica por el plazo de la fianza y por el plazo de vigencia de la fianza o póliza. En cambio, el fideicomiso sucede todo lo contrario, tiene un costo fijo que está compuesto por dos componentes. Primero, la cuota inicial de estructuración, que es constituir el fideicomiso y que no pasa de 10.000 soles, 15.000 soles como máximo. Y segundo, la administración mensual que se cobra todos los meses mientras dure el fideicomiso de adelanto, porque el fideicomiso no necesariamente dura hasta el término de la obra, sino dura hasta que se acabe el adelanto. Esa administración mensual se cobra mes a mes y cuesta más o menos entre 6.000 y 8.000 soles mensuales. Entonces, ¿cuál es la bondad que tiene el fideicomiso? Que tiene un costo fijo, que a grandes rasgos un fideicomiso te puede costar 50.000, 60.000 soles, sin importar
el monto de la obra y sin importar el monto de los adelantos, cosa que no sucede con las demás herramientas. ¿Y consideras que la utilización de un fideicomiso es práctico para cualquier tipo de obra o hay algún tipo en específico al cual tú recomendarías? No, la única recomendación que yo daría, primero, aplica para cualquier tipo de obra, ya se viene aplicando, ya se viene utilizando el fideicomiso. Para que tengas una idea, en lo que va de este año se han ejecutado 144 fideicomisos y todavía no acaba el año, y todo el año 2023 se hicieron 127 fideicomisos públicos de adelanto. Ahora, de hecho, sí se puede aplicar a cualquier tipo de obra y la única recomendación que daría es que cuando el costo, el valor de la obra sea menor a 10 millones, pues ahí ya no hay mucha relevancia en esa diferencia del costo financiero. Pero tanto así que, por ejemplo, esta vez la norma ha establecido que solo aplica el fideicomiso para obras mayores de 5 millones. Dato importante, hoy en día la norma vigente no establece un monto mínimo. La retención, por ejemplo, tiene un monto máximo de obra de 5 millones, hoy en día no lo tiene. Entonces, son variables que son importantes mencionarlas porque todos sabemos que se viene utilizando la retención del fiel cumplimiento tanto para MIPES como para empresas en general, hay dos normas al respecto, pero se viene utilizando para cualquier cuantía de obra. Un tema pendiente, Fiorella, es que el fideicomiso aún no se aplica para servicios y bienes, y yo creo que también debería aplicarse para servicios y bienes. Hay una norma especial dictada el 26 de julio que le ha dado a Provías Nacional la opción de aplicar fideicomiso para los adelantos en servicios de mantenimiento vial, pero es una excepción, solo está hasta el 31 de diciembre. Debería incorporarse esa opción en general para todos los servicios de conservación y mantenimiento vial a nivel nacional, ¿no? Muy interesante, Rafael, lo que nos comentas con respecto a la utilización del fideicomiso en el marco de esta nueva ley. Si me permite, Fiorella, Sí. y de hecho, Rafael, no hay una justificación para no utilizar el fideicomiso en servicios o bienes, porque finalmente favorece a que los proveedores tengan una capacidad de acceder a contratar con el Estado, que es lo que busca el Estado, tener mejores proveedores y más opciones de mejores proveedores. Entonces, quitarles una herramienta, no sabemos por qué, limita ese ingreso al mercado público, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, totalmente es un tema pendiente. Les hemos hecho llegar al MEF en esta prepublicación que hubo del reglamento, nuestra sugerencia, y esperamos que lo estén evaluando. Muchas gracias, Rafael. Y Guillermo, con respecto, teniendo en cuenta este alcance que también entendemos que debe ser considerado como parte de la estrategia de contratación, las garantías de financiamiento o las garantías, mejor dicho, las garantías que se van a utilizar. Sí. ¿Qué más nos puedes comentar con respecto a la información que debemos considerar para elaborar nuestra estrategia de contratación? Claro que sí. Para ir a más detalle, el funcionario lo que necesita hacer con esa información que él ha obtenido de manera documental o del mercado o de su propia experiencia y que incluye en el requerimiento, lo que va a hacer es un análisis pormenorizado de esa información para establecer el mecanismo de contratación, el sistema de entrega de contratación, y permíteme leerlo, el tipo de procedimiento de selección, la verificación de la estandarización del requerimiento, que es algo muy importante porque no en todos los proyectos vamos a crear la pólvora. Hay proyectos que se hacen de manera recurrente, donde ya sabemos qué cosas funcionan, y el funcionario tiene que conocerlos y cuando se puede estandarizar, seguir lo que funciona. Luego la identificación, y esto es bastante importante, de lo que puede afectar o impulsar al objetivo de la contratación. Y esto es una inclusión novedosa y tiene que ver con lo que nosotros llamamos en nuestra práctica los drivers, que son aquellas motivaciones que impulsan al proyecto. ¿Y a qué me refiero? Y doy el ejemplo de los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos tenían que estar listos, o las obras, en junio del 2019, porque iniciaba los Juegos Panamericanos. No había forma de que no inicien esa fecha. Entonces, ¿cuál era el driver o la motivación de ese proyecto? Era el tiempo. Entonces, si tú tienes un driver que empuja tu proyecto, tienes que establecer la manera de asignar los riesgos, y me refiero a riesgos en este caso, a responsabilidades a los contratistas o a los diseñadores que te permitan llegar a ese plazo. Es decir, no puedes contratar o no podías contratar en ese caso un proyecto de solo construcción porque tú hubieras tenido que terminar el diseño
primero, luego licitar la obra y luego ejecutar la obra. Con lo cual, probablemente no hubieran terminado a junio del 2019. Y esa es la misma lógica que se le pide y es la responsabilidad ahora del funcionario que debe analizar en su requerimiento y en su estrategia. Y no por nada se llama estrategia, porque lo que tiene que plantear es cómo yo debería llegar a mi objetivo. Y mi objetivo es satisfacer una necesidad. Y eso es bastante importante nuevamente porque no busco tener una obra, no busco tener un servicio, no busco tener un bien. Lo que busco es satisfacer una necesidad. Y ese enfoque que ahora es expreso, que siempre estuvo en la norma, en espíritu, ¿no es cierto? Y que es lo que se busca con la norma, ahora es una obligación del funcionario. Y se hace con esta estrategia de contratación. Adicionalmente, se tiene que evaluar el perfil de riesgos de la contratación. Es algo que ya viene en la norma y es una evaluación que tiene que hacer el funcionario desde las actuaciones preparatorias, durante el proceso de selección y durante la ejecución. Es decir, los riesgos no se evalúan solo en la ejecución contractual, porque los riesgos son de todo el ciclo de vida del proyecto. Hay riesgos que aparecen en el momento de las actuaciones preparatorias, hay riesgos que aparecen en la etapa de selección. ¿Y quién los debe gestionar? Los gestiona el funcionario. Hay algo que tenemos que entender, y es que la entidad que encarga una obra, encarga un servicio, encarga un bien, es la dueña de todos los riesgos antes de entregarla al mercado. Y esa es una lógica que ahora está integrada de manera expresa a esta nueva norma y que el funcionario debe interiorizar. Únicamente lo que se transfiera de manera expresa al mercado va a ser responsabilidad del contratista y se le va a poder exigir. Y ese análisis, discúlpame, tiene que estar en la estrategia de tanto bienes, servicios como obras. Y justo hablando de riesgos, en el reglamento hay una disposición que en lo particular me preguntaba cómo nos aseguramos de que luego la identificación de los riesgos y la asignación de los mismos, ¿no? Que hace referencia a asignar los riesgos de manera eficiente en el sentido de quién mejor puede estar en capacidad de recibir ese riesgo y no sobrecargar al contratista, es lo que dice, ¿no? Entonces, revisando esa disposición del reglamento, lo que me preguntaba era cómo vamos a tener la tranquilidad desde la perspectiva de un funcionario, que es quien finalmente va a elaborar esta identificación de riesgos, esta matriz, de haber asignado un riesgo y que luego no se cuestione la decisión de por qué no se le asignó todos los riesgos o por qué la entidad está asumiendo determinado riesgo, ¿no? ¿Cómo es que podemos de alguna manera tener la tranquilidad de que a realizar una asignación eficiente del riesgo luego no va a ser cuestionada, ¿no? Y justamente creo, en base a lo que estás comentando, Guillermo, que todo nace de tener los requerimientos de manera consciente, ¿no? Esto me va a llevar a una estrategia de contratación sustentada, que no sea un copia y pega, porque como dice Rafael, estamos administrando dinero público, ¿no? Entonces, justamente la herramienta que nos da esta norma, las herramientas que nos intenta dar esta norma es poder plantear nuestra estrategia de contratación desde el inicio de manera lo más consciente posible y real posible, y que la ejecución también pueda ser en ese sentido coherente, ¿no? Pero justamente en esta línea de ideas, ¿cómo es que yo tengo la tranquilidad de asignar, de que luego no se me cuestionen por los riesgos que asigno o que dejo de asignar? Y lo que considero, desde mi perspectiva, es que va a depender o mejor dicho, voy a sustentar esa decisión en base a todo el trabajo previo que he hecho, desde el requerimiento, desde el análisis de mi estrategia, desde el análisis del sistema de entrega del proyecto, y en función a ello considero que es digamos, ese es el fundamento, ¿no? De por qué estoy asignando un riesgo o dejando de asignarlo por considerar que una de las partes es más eficiente al manejarlo. Tú, Guillermo, ¿qué es lo que consideras con respecto a esta disposición? Yo coincido contigo. De hecho, el manejo del riesgo se le da, y de hecho hay muchas referencias a riesgo en esta ley, y hay la referencia al riesgo que es inherente a toda contratación pública, pero también al riesgo que es
relacionado con las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades que se le entregan a los contratistas. Y justamente me das pie a hablar de cómo, para el caso de obras y consultoría de obras, hay esta obligación adicional en la estrategia de contratación de evaluar el sistema de entrega de proyecto de manera comparativa. ¿Y qué significa? Es un análisis en el que tú tienes que plantear los distintos sistemas de entrega, que significa la forma en que se va a relacionar el propietario, es decir, la entidad, con los contratistas, si es que se le va a asignar el diseño o no, si se le va a asignar el riesgo de gestión del proyecto o no, o en el caso de consultoría de obras, si es que van a estar encargados de una etapa de elaborar un proyecto de inversión o de la etapa de supervisión o elaborar de un diseño específico. Y lo que te dice es, evalúa cuál es el más adecuado para tu proyecto. Y no es una evaluación simplemente en la que yo digo, bueno, este me parece, sino que tú tienes que poner, y eso es como una matriz, donde estableces, por ejemplo, en una obra, conviene utilizar el sistema de entrega de proyecto de solo construcción y evalúo. En solo construcción, ¿qué requiero? 2 contratos, uno de diseño y uno de construcción. Requiero 2 licitaciones, una para contratar a un primer proveedor, una para contratar a un segundo proveedor. Probablemente el tiempo entre las licitaciones y entre la entrega del diseño va a demorar la entrega de la obra, pero si mi prioridad, mi driver, mi motivación es tener la seguridad de que mi diseño es correcto, probablemente sea el sistema que deba elegir, porque lo que estoy priorizando es la calidad del diseño. Entonces le doy el tiempo suficiente a un contrato de diseño y luego contrato la obra. Pero si mi prioridad es el presupuesto, probablemente busque un sistema de entrega de proyecto en el que un tercero del mercado, un contratista, sea un gestor de la obra, un gestor que me permita buscar ahorros, porque conoce el mercado, conoce a los subcontratistas, a los proveedores, a los vendors, y sabe manejar el proyecto y me genera ahorros, y esos ahorros los comparto. O si por el contrario lo que me importa es el tiempo, que era lo que hablábamos, tal vez buscaré un contrato de diseño y construcción para favorecerme del fast track. Empiezo a hacer el diseño y conforme voy terminando por secciones o tramos, voy ejecutando. Entonces, esa evaluación va a depender de las características del proyecto, las características del alcance que se quiere entregar, las características del mercado. ¿Tengo contratistas que puedan hacer esto? ¿Sí o no? Las características de lo que impulsa mi proyecto, tiempo, calidad, costo, y las características de la propia entidad. ¿Tengo la capacidad interna de gestionar un proyecto como este? ¿Sí o no? ¿Necesito traer personas capacitadas? ¿Tengo el tiempo para traerlas? ¿O necesito que un tercero me ayude a esa gestión del proyecto? Todas esas evaluaciones se hacen de manera comparativa y para terminar esa comparación para obras y consultoría de obras, la norma nos dice que se tiene que evaluar también el uso de contratos estandarizados. Y es muy interesante porque en la lista que trae la ley sobre sistemas de entrega de proyecto, te dice que para el sistema de entrega de gestión al riesgo, gestión de agencia, alianza o sistema integrado, necesariamente tienes que usar un contrato estandarizado. Para los sistemas de entrega de solo construcción o de diseño y construcción, podrías utilizar un contrato ad hoc. Entonces, lo que tú tienes que evaluar es, ¿tengo la capacidad de utilizar un contrato FIDIC, de utilizar un contrato NEC? ¿Sí o no? Y si voy a utilizar una contratación de un gestor agente o un gestor al riesgo, voy a tener que utilizar un contrato estandarizado necesariamente. Entonces, es muy interesante porque el funcionario ahora tiene que hacer un análisis realmente profesional de las variables, herramientas que tiene y justificar qué es lo mejor para su proyecto. Gracias, Guillermo. Y en definitiva, como comentábamos también en la sesión anterior, esta estrategia me va a ayudar a situar en qué estoy, qué necesito, y una de las conclusiones que podemos llevarnos en este momento es que con respecto a lo que comentabas sobre los contratos estandarizados, ¿no? No necesariamente todos los proyectos necesitan de un contrato estandarizado, ¿no? Pero ¿cómo sé qué necesito teniendo mi requerimiento? Y finalmente llegando a materializar y concluyendo con la estrategia de contratación, que es lo que de alguna manera me va a marcar la pauta y me va a servir de sustento con respecto a la asignación de riesgos que finalmente se realicen. Y en ese sentido, con respecto a la asignación de riesgos y al manejo de riesgos que nos trae que nos presenta la nueva ley
Rafael, ¿tú consideras que estos cambios, estas propuestas en todo caso son beneficiosas, son útiles? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a la gestión de riesgos? De hecho, el cambio normativo sobre gestión de riesgos es uno de los temas más puntuales que trae la nueva ley, porque, como lo dijo Guillermo, ya no se va a premiar al que ofrece el menor precio, sino es un Ujú. conjunto de variables que ahora van a ser puestas en mesa, evaluadas por los funcionarios públicos. Estoy totalmente de acuerdo. Y bajo ese punto de vista, yo creo que evaluar alcance, plazo, precio, condiciones, es parte de la, digamos, de estar a la vanguardia sobre contratación en general. Gracias, Rafael. Un tema que queríamos también conversar contigo era sobre los requisitos que se exigen para constituir un fideicomiso, ¿no? Retomando el tema del fideicomiso, del cual estábamos conversando también al inicio de esta sesión. Ahí, Fiorella, hago un punto de diferencia muy importante. Hay que entender que el fideicomiso no es un crédito, sino es una garantía. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando uno va a evaluar un crédito, como por ejemplo una fianza, una póliza de caución, que es un seguro, pero digamos es similar a un crédito, definitivamente existe lo que se llama la evaluación de riesgo crediticio. Y allí se evalúa macro, siempre, experiencia, información financiera, viabilidad del proyecto, maquinaria y equipos, personal, etcétera, etcétera. Y al final de esa evaluación de riesgo crediticio son los colaterales o garantías. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que siendo el fideicomiso, por su propia naturaleza, una garantía, ya no va a existir análisis de riesgo crediticio. O sea, el contratista no va a tener que pasar por todo ese filtro pesado, tedioso, de una evaluación. Contrario censo, ¿qué es lo que sí se evalúa en el fideicomiso? Primero, hay que entender que el fideicomiso es administrado no por cualquier empresa, es administrado por empresas que están con una licencia especial de la Superintendencia y Banca y Seguros, ¿ok? Estas entidades hacen lo que se denomina la evaluación de compliance, que no es otra cosa que no tener investigaciones de lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, corrupción de funcionarios, y luego firman un convenio con el contratista para que se le remunere la estructuración y la administración mensual. Pero un tema muy importante, el constituyente del fideicomiso es la propia entidad pública, porque es la titular de los flujos, la titular de los adelantos, la titular de los fondos públicos. Y a diferencia de lo que se viene señalando en el mercado, Fiorella, el fideicomiso no es un contrato de abogados, ni siquiera es un contrato para financieros como quien habla, es un contrato de ingenieros. ¿Por qué digo que es un contrato de ingenieros? Porque en el mercado hoy en día no se está dando la información correcta, es decir, se está prácticamente firmando fideicomisos ciegos, se está firmando plantillas de fideicomiso, cuando lo correcto es que cada vez que una entidad desee entregar los adelantos con fideicomiso, tiene que dar, debe dar las instrucciones claras de cómo se va a entregar ese dinero, para qué se va a entregar ese dinero, para qué partidas, qué montos, qué fechas. Y esas instrucciones son instrucciones de ingenieros, porque son los ingenieros los que entienden sobre ejecución de obras. Entonces, ahí hago un énfasis, pongo, digamos, importancia en decir de que el fideicomiso en su constitución tiene que ser elaborado por ingenieros que son del área de infraestructura de la entidad pública. El supervisor de fideicomiso es una empresa especializada en el sector infraestructura y el contratista, y juntos tienen que sentarse a decir cómo se va a entregar el dinero en los ya conocidos cronogramas de desembolso. Entonces, ahí gran importancia de entender primero que el fideicomiso no es un crédito, es una garantía, pero que en esa garantía tienen que establecerse claramente las instrucciones de cómo se va a entregar ese dinero y cómo se va a rendir cuentas de ese dinero, porque es un contrato, como dicen los abogados, de tracto sucesivo. Yo te doy un adelanto, ¿ok? El día 30 me rindes cuentas y te doy el segundo adelanto. El día 60 me rindes cuentas y te doy el tercer adelanto, y así sucesivamente. Gracias, Rafael. No sé si tenemos preguntas del público.
¿Tenemos preguntas del público? Todavía no. Ok. Entonces, teniendo en cuenta que lo que comenta Rafael, Guillermo, en tu experiencia en fideicomiso, ¿consideras la utilización de esta garantía de utilidad? ¿Cuál es tu percepción? Sí, y lo mismo que decía Rafael, de hecho, llegó tarde en la contratación pública el fideicomiso. Debió haberse incorporado mucho antes, de hecho en los privados se ha utilizado muchísimo tiempo antes, es una herramienta que funciona, que no hay que tenerle miedo, no hay que tener miedo de que cuesta más, porque esos son mitos, ¿no es cierto? De hecho, muchas de las herramientas disponibles en el mercado, como también los dispute boards, hay esa idea general de que viene a destruir otras herramientas o de que son muy caras, va a encarecer la obra, y eso hay que tranquilizar al funcionario, porque eso no es real. Y para eso la norma te permite evaluar, preguntar, ir al mercado, cuánto cuesta y hacer un análisis de cuánto cuesta tu obra y cuál es el porcentaje de tener una garantía financiera como esta. Entonces yo creo que esa herramienta, como tantas otras que se están incorporando y de cierta manera conforme vaya avanzando la aplicación de esta norma, probablemente vayan extendiendo su aplicación, porque como decía Rafael, hay unos límites, ¿no es cierto? O un piso, ese piso no debería existir, no debería existir. El mercado debería solo regular si es que utiliza o no utiliza la herramienta, no la ley. Finalmente le quitas una herramienta, una capacidad al mercado y al funcionario de tener otros contratistas o mejores contratistas que puedan acceder a la herramienta, ¿no? Y en ese sentido, y creo que ya culminando con esta sesión el día de hoy, entiendo que no hay una pregunta. Vamos antes de hacer de tocar el tema de cierre, en todo caso, vamos a atender una de las preguntas que está publicada, que me están pasando, que es que, ¿qué pasa cuando habiendo hecho la formulación en esta etapa, entendería de preparación, se dan cuenta de que se necesita más dinero, ¿no? Ok, sí, eso tiene que ver con el requerimiento y con la indagación de mercado. El requerimiento, como decía, es la idea que tiene el funcionario de cómo va a ejecutar su obra. Se complementa con el input del mercado. Si el mercado responde y dice, esa obra no se puede hacer con lo que tú has estimado, el funcionario haría mal en elaborar una estrategia de contratación donde diga que sí se puede. Y de hecho, esa segunda etapa que hemos llamado de las actuaciones preparatorias, creo que es fundamental para aterrizar la utilización de las herramientas, para que las herramientas no se utilicen con una idea de lo que creo es mejor, sino de una información basada, una información con sustento de que se puede aplicar. Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿qué pasa si el mercado me dice, eso no cuesta así, cuesta distinto? Lo que tiene que hacer el funcionario es regresar a la etapa del requerimiento y ajustar. Y de hecho, esa es la idea, de ir y venir, para no llegar a una ejecución de obra o licitar una obra que finalmente no haya asignado correctamente los riesgos. ¿Y qué quiero decir? Que querramos ejecutar una obra a un precio bajo cuando no es el precio correcto. Eso que genera controversias. Entonces, tenemos que evitar desde la gestión de los riesgos, y a eso me refería con la gestión de los riesgos en las actuaciones preparatorias, porque te preparas para que en la etapa de selección y en la etapa de ejecución de obra no surjan riesgos que pudiste haber evitado en las etapas tempranas. Gracias, Guillermo. Y me alcanzan me dicen que hay otra pregunta para cerrar. ¿Cuál es la recomendación de los panelistas cuando en el Estado deciden usar un FIDIC y le copian literalmente cláusulas de un contrato de obra doméstico? ¿Acaso no se transgrede el espíritu de FIDIC? Sin perjuicio de que es una pregunta específica sobre un modelo de contrato estandarizado. Lo que puedo comentar, y de repente Guillermo me puede también complementar, es que justamente, primero, comentarles a quienes de repente no conocen, hay unos principios que son los Golden Principles de FIDIC, y justamente en estos principios nos listan qué es lo que debemos hacer para que un modelo de contrato estandarizado como es FIDIC mantenga la esencia y la filosofía FIDIC, ¿no? Y en ese sentido no se alteren
no se altere la asignación de riesgo ni sus disposiciones. Ahora, con respecto a ¿cuál es la recomendación? La recomendación realmente sería, primero, tener en cuenta cuáles son estos principios y, evidentemente, copiar literalmente cláusulas de un contrato domésticos es, como decimos aquí en el estudio, un Frankenfidik, o sea, es cualquier cosa menos un contrato FIDIC, no sería de utilidad y tampoco sería, si la ley nos está dando la herramienta, la posibilidad de utilizar un modelo de contrato estandarizado, este es un claro ejemplo de cómo nos podemos cortar una mano usando una herramienta, ¿no? Creo que esta sería mi comentario. No sé, Guillermo, si tú quieres complementar. Solamente para cerrar, porque parte del conversatorio de hoy es qué puede hacer el contratista o los postores para participar en estas nuevas licitaciones, ¿no? Y de todo lo que hemos hablado, no hemos hablado mucho de los postores. Pero ¿por qué no hemos hablado de los postores? Porque hay una relevancia importante del funcionario público y de sus decisiones de estrategia. Pero el postor, el mercado, tiene que conocer que ahora hay estas opciones y tiene que ser capaz de responder a ellas. ¿Y a qué me refiero con eso? Ahora el mercado se va a abrir a otros sistemas de entrega de proyectos. Los constructores ahora van a poder también hacer diseño, porque la norma lo permite. Entonces, si es que van a haber obras que se hacen por diseño y construcción en una manera más extendida, porque de hecho con la norma anterior ya había la capacidad de hacer normas de diseño y construcción en un solo contratista, pero no se masificó. Ahora se espera que se masifique siempre que la estrategia de contratación lo justifique. Entonces, lo que va a pasar es que el mercado tiene que prepararse para obra pública de maneras distintas. No solo en solo construcción, sino también diseño y construcción, gestión agencia, de la que no hemos hablado mucho porque no es el tema de hoy, pero es una gestión del contrato sin tomar el riesgo del plazo y el costo de la obra. Es decir, un gestor que no toma el riesgo, sino que acompaña de manera, digamos, como un servicio de consultoría a la entidad, pero los responsables del plazo, los responsables de la calidad y los responsables del costo van a ser los propios contratistas. Y luego, claro, se va a extender mucho más las opciones, decimos, la gestión al riesgo o los contratos de alianza, que será muy interesante poder hablar de eso en otro momento por la forma en que va a romper el paradigma de la contratación pública, porque allí los riesgos no se asignan, sino que se comparten y se comparte el riesgo del resultado de la obra, los ahorros y también los sobrecostos. Eso es algo que va a romper esquemas, creo, Fiorella. Gracias, Guillermo. Y hay aquí otras preguntas relacionadas al tema de fideicomiso que vamos a compartir con Rafael. Nos preguntan, ¿qué pasa si el contratista no cumple con crear el fideicomiso? Y también, ¿la nueva ley contempla el fideicomiso para el fiel cumplimiento? Sí, ya lo había dicho antes, una de las novedades que trae esta norma es que el fiel cumplimiento también puede ser con fideicomiso. El reglamento prepublicado no ha sido muy claro, solo señala que el contratista es el constituyente del fideicomiso, y hago esta diferencia porque en el fideicomiso de adelantos el que lo constituye es la entidad pública como titular de los flujos, en cambio en el fideicomiso del fiel cumplimiento lo constituye el contratista. No ha precisado qué bienes, por sentido común, podrían ser las valorizaciones futuras de esa propia obra. ¿Ok? ¿Qué pasa si el contratista no cumple, no constituye el fideicomiso? En el caso del fiel cumplimiento, se ha señalado en este reglamento prepublicado de que el contratista va a firmar con una declaración jurada de que va a firmar y va a constituir ese fideicomiso en 20 días hábiles. Si no lo constituye en 20 días, automáticamente el contrato queda resuelto. Y en el caso de los adelantos, pues yo digo que el contratista que no ejecuta, que no constituye, que si es que no se constituye el fideicomiso de adelantos por parte de la entidad, ahora incluso ese plazo ha sido recortado, porque hoy en día en la norma vigente es 30 días hábiles, ahora va a ser 15 días hábiles, simplemente ya no se va a poder entregar el adelanto. Consecuentemente todos pierden. El contratista que podía optar con ese financiamiento y la entidad que no lo va a entregar no va a poder devengar tampoco ese adelanto y seguramente va a haber algún problema en el financiamiento de la ejecución de la obra, ¿no? Gracias, Rafael. Y para cerrar y contestando
objeto de este conversatorio, que es qué debo tener en cuenta si quiero convocar una licitación. Hemos hablado bastante con respecto al requerimiento y la estrategia, pero desde la perspectiva del contratista, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta, Guillermo? Sin perjuicio de el cumplimiento de requisitos, ¿no? Que están indicados en la ley, pero ya desde un tema respecto a cómo ejecutar y cómo cumplir un contrato en el marco de esta nueva ley. ¿Qué consideras que es importante resaltar? A ver, lo primero sería el principio de valor por dinero, que ahora no necesariamente el más barato va a ser el que gane la obra. Eso significa que se va a necesitar demostrar capacidad, experiencia, y para eso hay que invertir. Ya no basta solamente con ser el más barato, y creo que eso es un cambio fundamental. Entonces las empresas van a tener, como decía, que prepararse, tener personal clave importante que pueda ganar las obras, porque finalmente esa va a ser la evaluación que va a haber. Y como decía, estar preparados para la aplicación de nuevas herramientas, conocer la disponibilidad ahora de los fideicomisos, las cartas fianza van a seguir estando disponibles. Y seguramente, y cuando hablemos también sobre los temas de licitaciones y todos los procesos de selección nuevos que hay, es estar preparados para ellos también gestionar los riesgos que significa para ellos un proyecto o entrar a un proyecto en esa etapa. ¿Y a qué me refiero? Es hacer las preguntas y las consultas necesarias al funcionario público que está licitando una obra para llegar a la etapa de ejecución con la mayor claridad del alcance, la mayor claridad de los riesgos que son asignados y la mayor claridad de cómo se va a ejecutar el proyecto. Entonces yo diría, no solo la responsabilidad del requerimiento y de la estrategia de contratación termina en el funcionario, sino también en el contratista diligente o el postor diligente que puede observar que hay algo que se puede mejorar o que hay algo incorrecto y que lo avisa. Que es una gestión de los riesgos, tanto del ente público como del mercado. Y mientras esas buenas prácticas sean extendidas con la utilización de esta norma, creo que vamos a apuntar a tener más obras concluidas, que es el primer objetivo, y lo segundo, obras mejor ejecutadas, en menor plazo y con menos sobrecosto. Gracias, Guillermo. Hay una pregunta con la cual vamos a dar cierre a este conversatorio, sin perjuicio de lo que finalmente deseen complementarme, pero la pregunta es, o el comentario es, ¿la nueva ley en qué mitiga el riesgo de la corrupción? ¿No? Y justamente puede ser, es un tema evidentemente que genera mucho interés, pero lo que podemos decir es que esta nueva ley, desde la perspectiva de operadores de contratos de construcción, sea que se apliquen bajo la nueva ley o bajo el sector privado, pero cuando estamos hablando ya en el marco de esta nueva ley, realmente la reflexión que podemos tener como practicantes de lo que dice de las disposiciones de la ley de contrataciones es que, y de contratos estandarizados, es que finalmente las normas no nos van a garantizar per se vivir en un mundo mágico, ideal, ¿no? Así como un contrato estandarizado no me va a garantizar el éxito de un proyecto, las normas tampoco me van a garantizar el éxito de un proyecto o me van a garantizar no tener corrupción. Va a depender realmente de quiénes operamos, de quienes aplicamos estas normas, hacerlo de la manera mejor posible, ¿no? Y de manera eficiente, entendiendo cómo funcionan estos sistemas de contratación, entendiendo cómo debemos realizar estos pasos previos que nos comentaba Guillermo para poder planificar y finalmente contratar, ¿no? Entonces, realmente, para esta última pregunta, creo que desde mi perspectiva, no podemos tener una norma que funcione como una varita mágica que elimine la corrupción, porque eso realmente depende de todos nosotros, o sea, de Guillermo, de mí, de Rafael, de ustedes que están observándonos y haciendo estas preguntas. Es un tema que finalmente es orgánico, ¿no? Y si bien es cierto, con esta norma se está generando un cambio criticable o no criticable o aplaudible, es un cambio,
Ahora considero que estamos mejor o nos da herramientas que van a funcionar, deberían funcionar mejor de las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Y entonces creo que lo importante en este caso es entender cómo es que funcionan este tipo de, estas nuevas disposiciones, cómo las podemos aplicar de la mejor manera posible y tener en cuenta que para evitar la corrupción, que es la gran preocupación y es importante evidentemente porque nos afecta a todos, es un tema sistémico. Quizás esta norma es la primera herramienta que tenemos para comenzar a hacer ese cambio, ¿no? Pero lamentablemente no es una varita mágica que va a convertir nuestro país en un mundo sin corrupción, ¿no? Eso va a depender de las instituciones, de todos los que interactuamos con el Estado, evitarlo, ¿no? Y creo que con esto cierro, salvo que mis compañeros el día de hoy... Yo quisiera agregar lo siguiente, ¿no? Adelante, Sí, Rafael. a ver, los peruanos tenemos que ser conscientes que más allá de las deficiencias que aún se tienen como sociedad, lo que queda claro es que hay una brecha de infraestructura aún no satisfecha, ¿no? Tenemos un déficit de infraestructura, pero por otro lado tenemos un crecimiento macroeconómico más o menos sostenible, con una inflación controlada, con un tipo de cambio controlado, con reservas internacionales que ya varios países lo han reconocido. Y entonces esta nueva ley constituye una herramienta, como tú lo has mencionado, que debería funcionar, que nos da opciones distintas para poder justamente ejecutar esas obras y cerrar esas brechas de infraestructura que nuestra sociedad y que todos nosotros necesitamos. Entonces, aprovechemos esta oportunidad. Vemos incluso interés de empresas extranjeras por venir al Perú a ejecutar estas obras. Es una oportunidad para los peruanos, ¿ok? Y de hecho, qué duda cabe que la inversión pública es la que va a mover la aguja en este cierre de 2024 y 2025, porque el 2026 es un año electoral. Entonces, estemos atentos, estamos expectantes, todos los peruanos, de esta nueva ley para poder aplicar. Muchas gracias, Rafael. Ha sido un gusto tenerte en nuestra casa, en NPG Abogados. Y a ustedes también esperamos volver a encontrarnos en otro capítulo de estos conversatorios en el marco de nuestros 30 años en el sector de la construcción. Muchas gracias. Gracias. Buenos días.